Listo. Bien, entonces, bueno, yo había presentado un tema hace algunas semanas atrás y pues nos quedó inconcluso. Entonces, la idea de hoy es que pues podamos avanzar. Espérenme un segundo. Es que este computador de verdad ya está pidiendo cambio. A ver. Bueno. Ay, no. Espérenme un segundo. Bueno. Bueno, no sé quiénes estuvieron en la presentación. Ahí ya están viendo la pantalla, ¿no? No. No, yo no la veo. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, bueno, este estudio lo que queremos hacer es como recordar cosas que se han dicho hace algunos años durante la lluvia temprana y pues que sean también fundamentos para comprender el mensaje que estamos estudiando en este momento. Hubo algunas palabras que me quedaron también grabadas de lo que mencionaba la anciana Terry en los estudios sobre ley dominical, donde nos decía que la lluvia temprana nos da los huesos y debemos ponerle carne a esos huesos, ¿cierto? Como citando Ezequiel. Y pues la idea es que esos huesos son esa lluvia temprana y la carne es la lluvia tardía, que en este momento pues estamos revisando también como esa inundación de información que tenemos en este momento para estar estudiando, ¿sí? Entonces, bueno, en el estudio anterior estuvimos revisando que era importante repasar lo simple y que por eso nos vamos a estudios anteriores para revisar cuáles fueron esos fundamentos que también nos han mantenido a nosotros en el movimiento. Identificamos por qué hablamos siempre de un juicio de tres grupos. Hicimos como un repaso también de cómo se vería el juicio. Eh, digamos que en este estudio yo les comentaba que yo tomé esto de unas notas que hizo el Ministerio Palmonía hace muchos años y fue como un estudio muy revelador en ese momento y pues que hoy sigue teniendo como un fundamento importante. Estudiamos porque hablábamos del rey del norte y del rey del sur y que tenía que ver con la ubicación geográfica también, ¿cierto? De entender primero lo literal y luego lo espiritual y empezamos también a hablar un poco de Apocalipsis 13, de esa bestia que surge del mar y de la tierra. Entonces, eh, estuvimos allí como citando los presidentes y revisando, porque desde ese tiempo, que es más o menos 2016, veníamos hablando de Trump como el último presidente de Estados Unidos. Y digamos que eso para hacer como un recuento de lo que habíamos revisado eh, en ese momento. ¿Sí? Entonces hoy vamos a retomar siguiendo con ese estudio. Pues no sé si ustedes tienen el PDF, pero pues allí hay muchos otros elementos que yo no voy a citar acá, pero que pues me parece importante que los revisemos, ¿cierto?
Entonces vamos a iniciar con esta cita que nosotros creo que tenemos muy presente de Apocalipsis y hablando de ese principio que nosotros hemos entendido, que es que el fin, que se nos muestra el fin desde el principio. Entonces voy a pedirles el favor que estemos como participando con la lectura. Entonces, ¿quién me puede hacer el favor de leer la cita de Apocalipsis? Dice Apocalipsis 22:13: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ujú. Entonces, pues ustedes sabrán que la estructura de estudios, gracias, que nosotros usábamos, pues es diferente a la que usamos ahora, ¿cierto? Entendíamos todo como muy literal y teníamos muchas citas para entender cosas que de pronto eh, no nos estaban queriendo decir lo que estábamos interpretando, pero esta es una cita que siempre, a la que siempre hemos recurrido para hablar de ese alfa y de ese omega. Y pues últimamente en el movimiento también hemos estado estudiando mucho Isaías 46, ¿cierto? La cita que dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. Entonces, digamos como para un poco entender ese principio que nos convoca y que convocaba este tipo de estudios, como es el del último presidente de Estados Unidos, y se cita estos versículos para hablar de que las características que rodearon la presidencia de Abraham Lincoln, ¿sí? Que representa el alfa de los eventos que sucederán en la historia omega. eh, entonces, a través de Lincoln se nos está ilustrando los eventos del último presidente, que en este caso explicamos la vez pasada que es Donald Trump, ¿cierto? Y en este estudio habla de dos elementos muy importantes, que es los que vamos a desarrollar, que tienen que ver, perdón, con el tema de la guerra civil y la abolición de la esclavitud. Entonces, estos dos elementos como características de el alfa, ¿sí? De Abraham Lincoln representando ese alfa y donde nosotros empezamos a identificar las características y empezamos a reconocer algunos símbolos que nos van a ilustrar el fin, ¿sí? Entonces, miremos acá la definición que teníamos de guerra civil. Entonces voy a pedirle ahora a otra persona que pueda ayudarme a leer. Vamos a estar como leyendo muchas citas. Yo, Guerra yes. civil. Ah, bueno, No, dale, dale, Pedro, dale. dale. Un enfrentamiento que ocurre entre grupos organizados existentes en un mismo país o territorio. O puede que ocurra entre dos países que estaban unidos como uno solo. En otras palabras, es un combate bélico o agresivo en el cual los que la integran casi siempre se forman por dos bandos políticos contrarios. La posible característica que comparten estas dos partes es el conflicto armado que se manifiesta en un país en específico, donde se enfrentan entre sí individuos de un mismo territorio, ciudad, comunidad o pueblo, para de esta forma defender dos ideologías, doctrinas, posiciones o intereses distintos. Bien, gracias, Pedro. ¿Quieren resaltar alguna? Las características de lo que sería la guerra civil, que ya hemos estudiado, que se desarrolló eh, en el mandato de Lincoln. ¿Algunas frase o palabra que quieran resaltar? eh, que estaban divididos, ¿no? Entre norte, sur, puede ser una. O ah, cuando hablas de frase o palabra, estás hablando de lo de en Dios confiamos, eso, la unión de la iglesia y del Estado. No, solo pues quiero como que empecemos a desmenuzar un poco ese concepto de guerra civil, como que nos queda ese concepto que estamos leyendo y que citábamos hace
una década eh, estudiando el tema del último presidente. Que es una lucha ideológica que se basa Ujú. siempre en un tema y se divide en dos. Bien. Sí, un Y, enfrentamiento. ¿Sí? ¿Alguien más? no, y esto que lo importante, digamos, que es esto que es dentro de una misma ciudad, comunidad, pueblo. Yes, no sé Exacto. por, yo no sé por qué se me viene a la cabeza cuando estudiamos también que mirábamos el tema de Dios, en Dios confiamos. Yo no sé, también por ese lado. Sí, sí, de pronto también lo que estaba citando ahora César, porque también lo hemos estudiado en ese concepto, en ese contexto, perdón. Entonces, bueno, quería como que lo vayamos como, eh, sí, digiriendo un poco más este concepto, porque habla del enfrentamiento, de un combate que puede tornarse agresivo, de bandos políticos contrarios, y esto me parece importante para que podamos eh, de pronto reconocer los símbolos que se pueden presentar en este momento en nuestra historia, ¿sí? Entonces, este enfrentamiento interno que ocurría durante la época de Abraham Lincoln entre los estados del norte y los estados del sur, eh, y este enfrentamiento específicamente por la abolición de la esclavitud, eh, pues fue un hecho muy importante y que hoy nosotros seguimos estudiando, ¿sí? Sigue teniendo mucha relevancia para nosotros en nuestros estudios. ¿Podemos leer esta, por favor? Lili, quizás que ahorita ibas a leer. Ya, listo. Durante la Guerra Civil Estadounidense, la Unión fue el término utilizado para referirse al bando formado por los estados del norte durante la Guerra de Secesión, y específicamente al gobierno nacional del presidente Abraham Lincoln, conformado por los 20 estados libres partidarios de abolir la esclavitud y 5 estados esclavistas fronterizos que lo apoyaban. La unión fue opuesta por 11 estados esclavistas del sur que habían declarado una secesión a unirse entre sí para formar la Confederación. Gracias, Lili. Entonces, bueno, digamos que esto como un contexto importante para entender que en los días de Abraham Lincoln, como primer presidente republicano, se nos muestra que hubo una guerra civil y entonces nosotros basándonos en el principio alfa y omega, bueno, voy a llamarlo así, pero pues entendemos que muchas de las características que se presentaban durante ese mandato se podrían volver a repetir. ¿Listo? Em, entonces, bueno, miremos aquí. Esto está relacionado con el tema de la triple aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros esas características no las ponemos como en cualquier parte, sino que hemos aprendido con el tiempo a identificar estructuras, ¿cierto? Y entonces, estos eventos de la guerra civil y del tema importante de la abolición de la esclavitud estaba dentro de unos marcos, y lo planteamos como unos hitos específicos, ¿cierto? Entonces, esa guerra civil, lo primero que se dijo fue, tiene que suceder antes de que Miguel se levante, antes de que termine la intercesión de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo será que tiene lugar esa guerra? Empezamos como a construir a partir de ahí. eh, y vamos a leer esta cita, por favor, que nos habla un poco de esa comprensión de la triple aplicación.
Bueno, dice, Ok, para gracias. poder entender el momento en que ocurre la guerra civil es necesario aprender otro concepto o regla para interpretar la profecía, y este concepto es la triple aplicación profética. Este concepto nos dice que Dios da dos eventos en distintos tiempos con distintas personas, lugares, etcétera, pero que si las comparamos una con otra veremos que son muy parecidas. Esto quiere decir que si unimos esos dos eventos, podremos observar que habrá un tercero. Por ejemplo, el tercer Elías, entendemos que es parte de una triple aplicación profética porque el primer Elías fue Tisbita, el segundo fue Juan Bautista, y la unión de estos dos eventos formará la historia del tercer Elías, o también llamado 144.000. Otro ejemplo claro de esto es la destrucción de Jerusalén, pues ocurre dos veces. La primera fue con el rey Sedequías y Nabucodonosor. La segunda fue por el emperador Tito en el año 70. Y habrá una tercera destrucción de Jerusalén, pero no de la literal, sino de la espiritual. Un tercer ejemplo sería los ayes de Apocalipsis. El primer ay aparece en la quinta trompeta y está relacionada a los mahometanos o nacimiento del Islam. El segundo ay aparece con la sexta trompeta y está relacionada con las actividades nuevamente del Islam, pero de los otomanos. Esto nos indica que el primer ay más el segundo ay nos da las características del tercer ay. Y si los dos primeros ayes fueron el Islam, quiere decir que el tercer ay también será la actividad del Islam en la historia. A esto le llamamos una triple aplicación profética, y esto podremos verlo en cada historia de Roma. Gracias, César. Está un poquito larga la cita, pero quería que tuviéramos como ese contexto porque nosotros siempre hemos utilizado esa estructura y de hecho hoy la seguimos usando, la usamos con el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial para entender la Tercera Guerra Mundial y es algo que ha estado en el movimiento por mucho tiempo, ¿sí? Y entonces vemos allí que nos lleva al tema de la triple aplicación eh, en la comprensión profética de Roma, ¿sí? Entonces nosotros siempre vimos como esa estructura, que vamos a repasarla un poco acá, ¿sí? Entonces vimos que esa triple aplicación también se ve como hito uno Roma imperial, o como característica uno lo que vimos en Roma imperial, luego Roma papal y luego lo que llamamos Roma papal moderna, ¿sí? Y esto basado pues en Daniel. Eso no fue como que, sino que nosotros veíamos que siempre se repetían esos patrones y era constantemente en estructuras de tres y se identificaba en Daniel. Por ejemplo, acá tenemos la cita de Daniel 8 que ya vamos a ir revisándolas más específicamente. Entonces, me parece importante que, que repasemos un poco esto que nosotros, esto fue parte del tema y de la comprensión de cómo entender eh, cómo iba a comportarse este evento del último presidente de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, tenemos Roma imperial y esta Roma que se llevaba a cabo a través de tres conquistas y eso lo sacamos de Daniel 8:9, porque en Daniel 8:9, permítanme acá busco la cita, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces nos hablaba de tres territorios y esa estructura de tres territorios la identificábamos en cada uno de esos imperios, ¿sí? En cada uno de esos momentos o esos periodos de gobierno. Entonces, por eso es que hablamos de tres lugares que debe conquistar el rey del norte, que en este caso estamos hablando de Roma, ¿sí? Podemos leer esta cita. ¿Alguien más me ayuda con la lectura?
yo quería preguntar algo primero, puede ser. Eh, Sí. en la diapo anterior dice Roma papal moderna. Ese concepto es del estudio de Palmoni Ujú, y estamos hablando de simbólicamente ahora. Roma ujú. papal moderna es un símbolo, ¿no? Exacto, sí. Pero en ese momento no se En ese sabía. momento lo entendíamos así y digamos que de esa manera fue eh, identificado que se vería de esa manera, ¿sí? Como el papado teniendo un papel protagónico. Hoy estamos entendiendo que no es así. Hoy tenemos una Ujú. nueva comprensión de cómo se vería esa estructura en este momento. Eh, bueno, al final de pronto podemos hacer un pequeño repaso de eso, Bueno, pero, pero sí es importante aclararlo porque esa era la comprensión que teníamos en ese momento cuando se hizo ese estudio, como les digo, como en 2016. Bien. muchas gracias. Judy, ¿tú me puedes ayudar a leer? Claro que sí, Jess. Gracias. Em, Roma iba a extender su poder hacia tres lugares, al sur, oriente y Tierra Gloriosa. ¿Y quiénes fueron estos tres lugares? El primero de estos tres lugares fue Asiria y representaba el oriente. Roma lo venció en el año 65 a.C. La segunda conquista se hace la Tierra Gloriosa, que fue Judea en ese tiempo, y sucedió en el año 63 a.C. Ambas conquistas fueron realizadas por Pompeyo. Y la tercera conquista fue hacia el sur, que representa al país de Egipto. Esta conquista fue en el año 31 después de Cristo por el emperador Augusto César. Exacto. Entonces, pues como estamos estudiando esta estructura también para identificar un evento, gracias Judith, para identificar un evento específico, que es la guerra civil, perdón. Entonces, en esa estructura se tiene que identificar cuándo ocurrió esa guerra civil. Y la respuesta es que fue en la segunda conquista, antes de la segunda conquista, estamos hablando acá, es que se presenta también esa característica donde vemos una guerra civil que se desarrolla en ese momento. No sé si puse la diapositiva de esa cita, permítame. Sí, creo que es esta. Podemos leer esta que habla de la guerra. Sandra, ¿me puedes ayudar a leer esta? Qué pena, Jess, es que no estoy en el teléfono y ahí no alcanzo a leer. Vale, Vale, Jess, yo. ok. El asedio de Jerusalén ocurrió durante las campañas de Pompeyo el Grande en el este. Poco después de su exitosa conclusión de la Tercera Guerra Mitridática, a Pompeyo se le había pedido que interviniera en una disputa por la herencia al trono, que se convirtió en una guerra entre Hircano II y Aristóbulo II por el trono del reino asmoleano, su conquista de Jerusalén. Sin embargo, significó el fin de la independencia judía y la incorporación de Judea como reino cliente de la República Romana. Listo. Bien, gracias. Entonces, digamos que ahí lo que nos invita el revisar estas citas es identificar que hay una estructura que Roma hace su conquista a través de tres pasos o tres territorios y que durante ese proceso, antes de conquistar el segundo territorio, se identifica una guerra civil, ¿sí? Se identifica una disputa dentro del territorio con las características que vimos que se presentan en el concepto de lo que es la guerra civil,
¿sí? Vamos a mirar la siguiente, que es Roma papal, y allí también identificamos las tres conquistas. Entonces, eh, esto, digamos, citando también Daniel 7 y 8, ¿cierto? Donde nos habla específicamente que también son tres territorios. Entonces, leamos Daniel, por Yo favor. puedo leer. ¿Quieren? Gracias, Edu. Ahora, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí este, ay, no veo. Este tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Daniel 7 del 7 al 8. Gracias, Edu. Entonces, bueno, nosotros también hemos estudiado esta historia, donde hablamos de que esos tres cuernos que fueron derribados por el cuerno pequeño, en este contexto, eran los erulos, ¿sí? Los vándalos y los ostrogodos, eh, y que también se presenta allí una guerra civil antes de la segunda conquista, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, yo no sé si... No me acuerdo si puse esa cita. Sí, entonces nos toca leer bastante, así que les pido por favor su participación para que leamos esta otra. Voy. Em, la historia nos dice que los tres cuernos que derribó el cuerno pequeño fueron los érulos en el año 493. Después fueron los vándalos en el año 534. Y finalmente los ostrogodos en el año 538. Ahora, si recordamos, en la primera Roma hubo una guerra civil en la segunda conquista, antes de que llegara. Eso quiere decir que si investigamos la segunda conquista, que fueron los vándalos, encontraremos también una guerra civil. La historia nos confirma que precisamente antes de que llegara Justiniano, un emperador romano, al reino de los vándalos, había una guerra civil entre el rey vándalo llamado Hilderic y su primo llamado Gelimer. Y gracias a esta guerra civil fue lo que provocó que el rey del... Creo que yo veo hasta ahí, no sé si hay otro, hay una línea más abajo. Ok, es que no puedo ponerla más arriba. A ver. El rey vándalo llamado Hilderic, y gracias a esta guerra civil fue lo que provocó que el rey del norte se acercara a conquistar este lugar. Gracias, Pedro. Entonces, bueno, ahí nosotros teníamos dos testigos como evidencia para determinar pues que antes de que viniera la conquista del Rey del Norte, en la Tierra Gloriosa se manifestaba una guerra civil, ¿sí? Una duda nomás. Ujú. Hasta aquí, esto era, habías dicho que esto es algo sacado de Palmoni o esto ya es algo, un repaso tuyo o de a No, otro estudio. no, todo esto es del documento de Palmoni cuando estudiamos el tema del último presidente de Estados Unidos. Ok, Sin embargo, esto lo repasamos hace poco con la anciana Terry. donde Ya ella vamos a identifica las mostrar. guerras civiles. No, donde Ah, ella ok. habla de los tres hitos que marcamos en la conquista del Rey del Norte, porque, eh, bueno, recordemos que nosotros siempre estábamos hablando de una ley dominical, pero entonces fue necesario que recordáramos que esto se daba en un proceso de tres pasos y que primero una ley dominical nacional y luego una mundial,
¿sí? Entonces, por eso era importante como traer a colación estos temas de donde se sacaron esos conceptos que hoy estamos aplicando para poder comprender nuestra historia. Sí, está muy bueno que identifiquen la guerra civil. No me acuerdo, en esa época pensé que no, uno pensaría que no significaba nada. Para nosotros es Ujú. súper, súper, no sé, como que súper Relevante. encaja. Sí, sí. De hecho, cuando yo les comentaba en el estudio anterior que me parecía muy impresionante que nosotros identificáramos tantas cosas que después desarrollamos con la ancianatez, pero que ya eran como un fundamento que teníamos con el primer ángel, ¿sí? Sí, Entonces, eso me pareció importante porque, pues, este estudio es de lo que les digo, como 2016, y hay muchas cosas que hoy estamos retomando. Entonces, creo que es importante que vayamos a esa lluvia temprana y podamos identificar algunos elementos que es importante para que entendamos bien el mensaje hoy. gracias por aclararme la duda. Ujú. Esto todo es del documento, pues yo lo tengo, está súper rayado, pero se los puedo compartir. Eh, bien, entonces, esta era la aplicación, esta era como las dos estructuras que nos mostraban, ¿cierto? Roma imperial, Roma papal, y la aplicación que nosotros hacíamos en 2016 era esta. Ahorita voy a aclarar un poco cómo hemos avanzado en esa comprensión, pero voy a explicar lo que entendíamos en ese momento, ¿sí? No lo que entendemos hoy. Entonces, nosotros estudiábamos efectivamente que esa bestia era Roma papal y que esa Roma papal iba a hacer también sus respectivas tres conquistas, ¿sí? Em, entonces, espérenme un segundo, es que, listo. Y esto basado en la comprensión de Daniel 11, 40 al 42. Entonces vamos a leer Daniel 11 para ponernos ahí en contexto. ¿Quién me puede ayudar a leer? Bueno, pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Entonces, así como en Daniel 7, como en las citas que hemos leído, siempre vemos que son tres territorios. En Daniel 11, pues también identificamos los tres territorios, que es la tierra gloriosa, las otras tierras y el país de Egipto, ¿sí? Eh, ¿Qué comprendíamos en ese momento? Que esa primera conquista que realizaba el papado era sobre el rey del sur, ¿sí? Que nos habla de Daniel 11:40. Es una comprensión que hoy tenemos todavía, que la primera parte de ese verso tuvo su cumplimiento en 1798, ¿cierto? Y luego hablamos de 1989, cuando el papado nuevamente, como rey del norte, se alía con Estados Unidos y derriban el comunismo, la Unión Soviética, que esto fue el comienzo de la caída del rey del sur, ¿sí? Los otros dos hitos hoy tenemos una comprensión diferente, sin embargo, vamos a identificarlo acá. Entonces, eh, ¿qué pensábamos? Que es necesario nuevamente que el papado, entendiendo el papado como el rey del norte, atacara nuevamente el rey del sur y gane para que pueda conquistar el mundo. Y que antes de ese evento, de ese segundo hito, del cumplimiento del segundo hito, pues tenía que ocurrir una guerra civil, ¿sí? Entonces la respuesta era que el papado conquistaba los Estados Unidos al imponer la ley dominical nacional y la guerra tendría lugar,
en ese momento, ¿ya? Entonces, vamos a mirar aquí. Vamos a leerlo un poco en la comprensión que teníamos. Quiero que lo podamos repasar y que quede claro para todos. Entonces, nuevamente, alguien que me ayude a leer, por favor. César, ¿tú podrías ayudarme a leer? Ok. Dice, Gracias. la primera conquista que realizará perdón, la primera conquista que realizará el papado será sobre el rey del sur, que nos presenta el verso 40. La primera parte de este verso tuvo su cumplimiento en 1798, cuando Francia, como rey del sur, se enfrentó al papado como rey del norte y le quitó su poder. Mientras que la segunda parte de ese mismo versículo ocurre en el 9 de noviembre de 1989, cuando el papado nuevamente como rey del norte, aliado a los Estados Unidos, carro y gente de a caballo y muchos navíos, derribaron al comunismo de la Unión Soviética. Este fue el comienzo de la caída del rey del sur, de Rusia. En las primeras dos Romas encontramos que hay una, en la segunda conquista, antes que venga el rey del norte, perdón, en las primeras dos Romas encontramos que en la segunda conquista, antes de que venga el rey del norte, hay una guerra civil. En la primera Roma fue en la tierra gloriosa y en la tercera Roma también es sobre la tierra gloriosa. Pues en el verso 41 se nos dice que después de que haya derrotado al rey del sur, va por la tierra gloriosa. En este caso, la tierra gloriosa representa a los Estados Unidos, pasando finalmente a la tercera conquista de Roma papal moderna será contra Egipto. En un sentido espiritual representa al mundo entero. Por tanto, la ley dominical nacional en los Estados Unidos pasará a ser mundial y ahí es cuando Miguel se levanta. Ujú. Yo Gracias, tengo César. una pregunta. Ujú. Este, a ver, la anciana te enseñó que también creo que hizo uso del tema de la, hola, sí, sí, sí hay. Hacia, creo que, ¿sabes el reloj ese? No, no sé cómo se llama, es como un reloj. De aquí a la izquierda, cruza, ¿sí? Hay un reloj, no sé, es como muy conocido. Pero bueno, sí, es mejor por acá, por Cuatro Esquinas. Vale, dale, de nada. Ajá, yo tengo una duda. En el caso de la anciana Tess, me acuerdo que ella hizo, creo que fue como una triple aplicación, creo, o porque ella hablaba de, primero el evangelio fue, no, primero se trataba de la cristiandad y luego el mundo, algo así, hoy en día, que 1888 tenía que ver era con la cristiandad, algo así, y luego ya es algo como que global, o sea, que ya no solamente tiene que ver con los países que se consideran cristianos, sino todo el mundo. Entonces, si hoy en día la ley dominical ya se ha dicho que es el tema del género, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿por qué como que tanto foco entonces en los Estados Unidos si se supone que es un tema global? Pues es una pregunta así como muy tonta, pero igual, o sea, no sé, preguntar. Bueno, no sé si queramos participar. Yo, dentro de lo que he entendido, puede estar mal. Nosotros hablamos de un tema de igualdad y es importante, pero en este momento estamos hablando de un tema de elecciones, ¿sí? Que fue como la claridad que tuvimos también ahora con el Campal. eh, y digamos que la discusión giró en torno a eso, porque si estábamos hablando de igualdad, ahora hablamos de elecciones y por qué hablamos de las elecciones específicamente de 2024, ¿sí? Eh, no sé si comprendí tu punto, pero lo que voy es que este esquema de una triple aplicación la hemos estudiado mucho, la hemos utilizado mucho en muchas estructuras, ¿sí? Lo que yo quise es que
volviéramos a esta comprensión de la triple aplicación respecto a Roma, ¿sí? Respecto al rey del norte conquistando tierras, porque es algo que está hoy vigente y que debemos entender para poder comprender eh, algunas confusiones que teníamos como movimiento y que creo que ya estamos caminando hacia el mismo lado todos respecto a qué comprendemos como la ley dominical. No sé si alguien quiere aportar algo respecto a lo que menciona César. Es una pregunta, es bien, bien tonta, pero, y bien, pues, pero es solamente como por preguntar y ya. Yo O sea, quería que ¿la podés volver a decir la pregunta específicamente? en resumen es, o sea, no, dale, gracias. Es porque la importancia entonces de los Estados Unidos si se supone que hoy en día es un tema global y tampoco allí. Sí, sí, se entiende. Sí, sí, sí. Bueno, Pues disculpa, en ese resumen de ujú, preguntas que hizo César, ahí solo preguntó por qué es Estados Unidos. Y creo que hasta ahora Yesenia nos está haciendo un repaso donde la segunda conquista en una historia era Jerusalén, en la otra eran los vándalos, etcétera, dependiendo de qué historia escojamos, y en esta es los Estados Unidos. Pero todavía hay una conquista mundial, entiendo. Pero, o sea, es que me acuerdo que hubo un momento en el movimiento en el que todo el mundo ya comenzó a dejar de poner tanto el foco en los Estados Unidos y se concentraban, digamos, como en el aspecto de género a nivel global también, porque recuerdo que Lanzonates había dicho de que anteriormente todo se concentraba, digamos, en los Estados Unidos, pero que luego toda esa comprensión se expandió después hacia todo el mundo. Entonces, por eso es como la pregunta. Entonces, yo, ujú, no, termina. que eso, o sea, yo entiendo que en el versículo 42 va, ese rey del norte va a Egipto, ¿ya? Y primero tiene que ir hacia la tierra gloriosa que serían los Estados Unidos. Y el anciano Parminder también hablaba de que el objetivo real es el mundo entero, no solamente los Estados Unidos. Pero entonces es eso igual. Eh, ¿Cuál es la importancia entonces de los Estados Unidos si se supone que es algo global? ¿Ya? ¿Y Yo creo por qué tanto foco que ahí? tiene que ver, es como si nos preguntáramos por qué estudiar la conquista del rey del sur, ¿sí? Porque simplemente nosotros en la estructura hemos entendido que hace parte de uno de los hitos y que para que el rey del norte eh, consiga ese poder, el poder general mundial, debe pasar unos pasos, ¿sí? Y la Tierra Gloriosa, que en este caso es Estados Unidos, pues es uno de esos pasos. Entonces, básicamente no es, digamos que centremos toda nuestra atención, pero es un foco de estudio para nosotros como un movimiento, porque evidentemente lo vemos como un hito, como un marcador donde esa tierra gloriosa debe ser conquistada para luego ser conquistado el mundo. Es un paso que no se puede saltar. Yo lo entendería de esa manera, pero podemos nutrirlo entre todos. Sí, a mí también me parece igual. Entonces yo tengo otra pregunta. La imagen de la bestia, la real, la que se supone que va a ir a todo el mundo, esa imagen de la bestia ya se está comenzando a formar. La mundial ya se está comenzando a formar. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo en una respuesta simple diría que sí, pero podemos matizarlo un poco más.
Sí, yo diría lo mismo y me parece interesante para otro estudio, Ujú, como que o sea, me parece una pregunta súper interesante para un estudio próximo. Eh, sí, y que tiene que ver también con, supongo que vamos a tener que relacionarlo también con estos tres pasos. Hay un proceso eh, que vamos a que vamos a tener que identificar en ujú. tres pasos. Sí, de hecho, digamos que mi interés por estudiar este tema, por volver a ese estudio, eh, surge de algunos patrones que ha estado presentando la anciana Terry y que me parecía importante volver a revisar, ¿sí? Hoy nosotros tenemos como esta estructura, bueno, pero no quiero como saltarme. No sé si alguien quiere añadir algo a lo que está poniendo sobre la mesa César. Si quieren que lo discutamos más, si alguien tiene algún aporte. Bien. Yo, Entonces, a mí, sí, no sé si, ahora vamos a ir un poco a sí, la no voy diapo a, donde hablaba, porque me quedó, no vi lo en la diapo en la anterior a esta. No está entendí, ah, eso era. No, bueno, no acá. importa. Fuimos Sí. muy adelante. No, sí, 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 es No, sigamos. importante. Ok, acá entonces entendemos el rey del sur. En esa entendíamos que quien hacía Sí, no, las partes, sobre mí, perdón, es perdón, sobre mi pregunta que vas a contestar. sí. O sea, tú me preguntaste de esta diapositiva, ¿sí? Es la anterior, no, es la anterior, por eso, porque a esta también. No La vi de la Roma, parte literal, esta, no, la, ah, la que leyó César. porque esta sería Roma papal, ¿sí? Y esta Roma papal moderna. Mm, Esta fue la que leyó César. sí, está, acá, Ujú, ok. claro, esa, en lo histórico, literal, no entendí bien lo de la guerra civil ahí, Ok, lo que pasa es que esa era pero por una ahí, sí. proyección que se tenía, ¿sí? Es decir, que entonces Ah, bueno, nosotros entendíamos acá Daniel 1140 parte B en 1989 y que entendíamos que Roma papal moderna llegaría con una ley dominical nacional a conquistar la tierra gloriosa que es Estados Unidos y aquí ocurriría una guerra. Ay, me salté, perdón. Y acá antes de esto ocurriría una guerra. Y luego sí iría la ley dominical mundial. Esa era la comprensión que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces acá está el paralelo, pero hoy nosotros comprendemos que ese rey del norte no es el papado, ¿sí? Eso también lo estudiamos comprendiendo Apocalipsis 13 la vez pasada, hicimos un pequeño recuento de por qué hoy nosotros no entendemos que Roma papal tenga un papel protagónico y sea quien realice la conquista de, de la tierra gloriosa, ¿cierto? Pero entendemos que esa conquista ya se realizó. Entonces, ¿dónde quedaría el tema de la guerra civil? Porque, pues, de acuerdo a ese estudio, habíamos dicho que había una guerra civil antes de esa ley dominical que hoy estamos marcando la ley dominical nacional en 2024, ¿sí? Entonces, nosotros hoy no hablamos ni el movimiento ha hablado de una guerra civil.
Y digamos que no se ha producido una guerra civil literal en Estados Unidos como la que pudimos ver en el siglo XIX, ¿sí? Pero nosotros hemos estudiado mucho acerca de todas las características que conlleva una guerra civil, ¿sí? De la polarización social, política, religiosa, y nosotros hemos hablado desde una agitación, y esa agitación, ¿dónde la marcamos? ¿Qué fecha le ponemos a esa agitación antes de la Ley Dominical Nacional? Se había dicho que era 2021. El 6 de enero. Eso. ¿Sí? El asalto al Capitolio. Y entonces cuando nosotros miramos ese evento, ¿sí? Esa retórica violenta, divisionista, extrema entre partidos políticos, con tensiones raciales, económicas, religiosas, ¿sí? Eh, Ese llamado de ciertos grupos a restaurar los valores cristianos por medio de leyes. Yo no he visto que el movimiento nunca llame a ese evento la guerra civil, ¿sí? Yo solo hice como la conexión, porque estudiando este tema, pues a mí me surgió la pregunta de dónde estaba entonces la guerra civil y bueno, muestro esta gráfica que hace parte de un estudio que hizo Curtis, pues el estudio que hizo él en el Campal Internacional y él hablaba pues que la agitación es el 6 de enero, ¿sí? Entonces hago la aclaración, no es que en el movimiento estemos hablando que la guerra civil ocurrió y que fue el 6 de enero, no, nosotros hablamos desde una agitación, pero pues identificando como todo el concepto de lo que es la guerra civil, ¿sí? Esa confrontación ideológica y cultural. eh, que no se da literalmente como una guerra en ese momento, pero que sí tiene muchas características, pues mm, digamos que podría decir que tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, eh, esperen, ¿quién levantó la mano? César y Pedro. Pedro Es, y Judy. César, Pedro y Judy. ok. Pues en ese caso, si no estoy mal, la anciana Tess ya había mencionado de que en 2001 se desarrolla la guerra civil, ¿no? Y ella lo pone en paralelo cuando hace el estudio este del medio camino. Ujú. Ok, sí, vale. No, yo solo iba a decir que, aparte de esto que dijo César, en el modelo de test, la guerra civil terminaba en 2021. Así que cae justo ahí. Ujú. Ok. Judy. Pues no quería ser como tan precisa como Pedro y César, pero sí, digamos que cuando nosotros vinculamos los temas que hemos venido revisando exteriormente y cómo se ha ido dictando la ley dominical a través pues, del mundo, por ejemplo, un ejemplo, y pues podrás corregirme, pero por ejemplo el caso que se tumbó de Way, y cuando nosotros vemos los elementos, cuando por ejemplo estudiamos el aborto en la iglesia adventista, ellos mostraron una postura muy fuerte, inclusive se dieron charlas internamente en contra. Y también el año pasado ellos también estuvieron como cerrando y mostrando su postura frente a lo que estamos presenciando el día de hoy. Entonces son varios elementos que se han dado a través de este tiempo que, no, que sí culmina como en un punto, pero también han pasado más sucesos a lo largo de estos años Ujú. que muestran ese carácter y esa guerra que hay interna y que también ha mostrado una separación dentro de la iglesia adventista. Así es. Bien, entonces hemos hablado de esa agitación que acá en el estudio que tenía Palmoni se pronosticaba, se proyectaba una guerra civil antes de la Ley Dominical Nacional y nosotros pues vemos que hay muchas cosas que encajan con las estructuras que hemos venido manejando. Aquí podríamos arrancar entonces a identificar pues algo que hemos estado discutiendo mucho como movimiento, qué es la mujer, qué es la bestia.
cómo se ve esa bestia en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 13, pero creo que podemos dejarlo ahí para que podamos seguir avanzando. Quería yo mostrar cómo las estructuras, estas estructuras que hemos venido manejando hace mucho tiempo, ¿sí? Porque muchas veces, pues no sé si ustedes, pero yo me he cuestionado mucho, bueno, entonces, ¿cómo fue este papel del primer ángel si muchas cosas han cambiado? Entonces es como revisar que sí, hay muchas cosas que han cambiado, pero hay muchas otras que no. Hay muchas otras eh, en, en, en aspectos metodológicos que es nuestro anclaje también para seguir avanzando, ¿sí? Entonces, digamos que la estructura en este momento sería esta, entendiendo ya que la bestia no sería el papado, ¿sí? Sino que sería esta entidad política con poder que entendemos hoy, ¿sí? Que va conquistando cada uno de estos hitos. Y entonces nosotros estaríamos acá en el segundo hito, ¿cierto? Donde ya hay una ley dominical nacional. ¿Por qué es importante entender estos tres pasos? Porque es importante que nosotros comprendamos que la conquista de la tierra gloriosa se da en esos tres pasos. ¿Qué, qué opinan ustedes? Sí. Bueno, el concepto que se manejaba en el movimiento sobre el Evangelio eterno era un proceso progresivo, creo que era en tres pasos. Era un mensaje progresivo que se da en tres pasos. Eh, y que el resultado es dividir al mundo en dos clases de adoradores. Creo que ese era el Evangelio eterno, entonces. No sé si se puede poner no sé si se puede hacer como esa semejanza Ujú, de esos tres pasos del Evangelio eterno con esos tres pasos de la conquista, sí, ok. porque se supone que se tiene que dividir al mundo entero en dos clases de adoradores. ¿Y cuál es la prueba? La imagen de la bestia, si la adoras o no la adoras. Ujú. Sí, yo creo que todo está vinculado porque para no adorar algo debes identificar qué es ese algo y es en lo que hemos estado avanzando. Entonces, creo que es un buen punto, César. ¿Alguien más se atreve de pronto a dar su perspectiva de por qué sería importante? Porque nos devolvimos a revisar un poco esas estructuras. Hay algo que me parece relevante y es que esto nos ayuda a limitar de pronto esa confusión que había todo el tiempo entre estos dos hilos paralelos del rey del norte, del rey del sur y de la tierra gloriosa, ¿sí? Porque nosotros manejamos muchas líneas y entonces pues podemos confundirnos, ¿sí? Pero son líneas que avanzan al mismo tiempo, que se pueden cruzar, pero que no son la misma historia, ni tienen los mismos marcadores. Entonces, entender esos tres pasos nos permite reconocer eso, que la conquista de la tierra gloriosa también no es todavía la conquista del mundo, porque nosotros todavía cuando dijimos que la ley dominical pensamos que ya no había un paso posterior más allá, que no iba a haber otra ley dominical y entender todo esto nos aclara un poco el panorama, ¿ya? Entender también que la tierra gloriosa no es el final, sino es parte del proceso. Nosotros hemos hablado como de no un punto, sino un proceso, ¿sí? De entender cómo se va desarrollando esa conquista de esa tierra gloriosa. Em, y que después de esto viene pues el dominio mundial. También comprender que
de acuerdo a lo que leímos en Daniel 11:24, esto es una conquista que se puede lograr con poca gente también, ¿sí? Que basta con controlar el centro del poder, ¿sí? Que se opera mediante alianzas, engaños políticos, ¿sí? Como un primer paso estratégico que lo vemos en las tres historias. Mm, no sé, ¿alguien más? Yo tengo una Yes, pregunta. Ah, perdón. yes, yo te iba a Trini, preguntar si el dominio mundial es la marca de la bestia. es que esa pregunta está muy ambigua. ¿El dominio mundial es la marca de la bestia? Es que tendríamos que empezar a aclarar esto que hemos estado estudiando. ¿Qué es la bestia y qué entenderíamos por dominio mundial de la bestia? ¿Sí? Y si quien cabalga esa bestia es la mujer y la mujer es una ideología, pues, ¿cómo entenderíamos estar dominados por la bestia? ¿Sí? Es, es la ideología de esa mujer. Bueno, ¿cómo podríamos nutrir ahí ese argumento? ¿Qué opinan ustedes? Perdón, Yesenia, porque a eso que acabas de preguntar, a mí también me gustaría hacer una pregunta y nadie la contestó, creo yo. Es que a mí todavía me resulta pues difícil entender porque se supone que el rey del norte, Cortés había dicho que era Trump a partir del 2016. Rey es igual a reino. Ujú, La bestia, la bestia es un reino, pero tiene ujú, 7 cabezas. Esas 7 cabezas son 7 reyes o 7 reinos. Entonces, estamos en el séptimo reino, es decir, que si reino, o mejor dicho, si rey es igual a reino, entonces reino también es igual a rey. Entonces, ¿cómo decimos que Trump es la mujer y al mismo tiempo se supone que él es o era rey del norte? Entonces, ¿cómo es la bestia esa es la confusión que yo tengo, no sé yo, cómo es bestia y mujer al mismo tiempo. Yo no, digamos que no me preparé para entrar en ese terreno, pero si alguien más se quiere lanzar, Yo estoy en una etapa donde acepto que estamos, yo personalmente me siento ignorante en un millón de cosas, ya no sé ujú, dónde estoy parado, pero por lo menos estamos recibiendo luz. Hay unas cosas que sí sabemos, hay otras que no. O sea, mi fundamento entero no sé, de cristianismo, de creencia, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que decía César por ahora de las dos clases de adoradores? Yo no entiendo eso más. Yo no entiendo cómo es que el mundo se salva o, no, o se deja de salvar, qué propósito cumplimos. eh, y con eso no trato de desanimarnos, todo lo contrario, creo que lo que cuando estaba hablando en el agradecimiento, creo que nos parecemos demasiado a los discípulos. Ellos no tenían idea de lo que les esperaba. Sin, sin embargo, eran el equipo que Dios preparó. Cada uno de esas personas que seguía a Jesús, bueno, eran dos, eran muchas personas, tenían talentos diferentes, maneras de ver el mundo diferente, trataban a Jesús de manera diferente. Y lo que él pedía era que estuviéramos ahí, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunto, bueno, pero ¿qué pasó con la prueba? Parece que era el feminismo, pero al mismo tiempo la ley dominical no es específicamente. Entonces, como que entiendo que hay cosas que no estamos claros, ujú, pero si algo me sirvió este año fue entender de que las tendremos claras conforme pase el tiempo. O sea, ¿cómo es posible que por primera vez en el movimiento tenemos una posición certera y firme sobre Apocalipsis 17? ujú. No Sí, sé eso si es un concordamos gran con eso. Creo que avance. antes decíamos algunas Ajá. cosas medio raras, pero bueno.
No, y de Es la hecho primera muy vez. ¿Y cuándo abstractas. ocurrió? Ujú. Sí, y muy abstracta. Pero esta que tenemos ahora terminó ocurriendo justo cuando entramos en la dispensación. No es coincidencia eso. Es como que en el momento correcto llegó. Entonces yo creo que en el momento correcto irán llegando las cosas que teníamos que saber para aquellos hitos. Estamos comprendiendo Apocalipsis 17, la bestia y la mujer, porque teníamos que saber qué era que la mujer cabalgase la bestia, porque eso simboliza la ley dominical. Ahora, porque me pareció en el último estudio, en la para mí está empezando a tocar Apocalipsis 13 y ya colocó en paralelo que el momento en que la mujer se vuelve a montar sobre la bestia, que para nosotros es ley dominical, en Apocalipsis 17, en el 13 es también cuando el cordero ya no es más cordero, sino habla como dragón. Los puntos de Ujú. transición. Entonces creo que wow, ahí se van a empezar a abrir cosas. La pregunta que se hizo de la imagen de la bestia, la verdad que eso. Me siento un solidez en algunas cosas O y en no sé otras si tenemos ya que vieron el replantearnos, estudio ¿no? que hizo Parminder sobre adulterio o fornicación. Entonces, también eso como que me hizo pensar otra vez porque era como que muy seguro haber dicho, ah, no, es adulterio porque el adulterio comienza desde antes, por lo que había enseñado este Cortis, que la palabra clave era ya. Pero entonces él dice, pero ahí tenemos que estar claros y ser honestos de que ahí no hay adulterio. Entonces, ¿cuál es adulterio o fornicación? Entonces también me gustó mucho ese estudio. Es verdad, o sea, lo digo es por lo que estaba comentando este Pedro de que la gente está solamente ahí en el camino y solamente está viendo dónde nos lleva el barco. Sí, yo creo que tenemos bastantes tareas, ¿sí? Primero, estar al día con el mensaje, ¿sí? Poder adquirir todo ese contenido que se ha estado impartiendo. Y segundo, desmenuzarlo, comprenderlo, realmente asumirlo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendríamos la tarea, César, para poder después discutirlo con mayor certeza. Bien. Sí, yo creo que es un mensaje es complicado dar una respuesta así al aire en esos temas, ¿no? Ujú. Este, que, que bueno, ahora lo que me pregunto, porque tengo así como el recuerdo de que esta pregunta que hizo César sobre que, que también que Trump es la mujer, depende en qué momento eh, se empezó a contestar. En este momento no recuerdo exactamente qué dijo en el estudio. Lo que a mí me, lo que yo me pregunto en este momento si César, viendo ese estudio, dice, a mí no me completa lo que dice, o sea, porque de esto ya se habló. Ahora yo no me recuerdo exactamente lo que se Ujú. dijo en este momento. Lo que a mí me pregunto, vuelvo a decir, es si este, sentimos, entendemos que lo que se estudió está en un proceso de saber qué es en concreto, o que no nos llena lo que se dijo. O sea, bueno, no sé si estoy muy... O sea, sabemos que hay un estudio sobre eso. ¿Entendemos ese estudio? O lo entendemos y no nos satisface. Lo que Capaz es pasa que es que no lo estoy hablando. entiendo. Ajá. Puedo hacer una intervención porque Edurne lo que dice es muy importante. Este, Se dio alguna respuesta. Y aquí recordando, porque que preguntaron, o cómo es que, creo que tu pregunta, César, era cómo Trump es el rey y al mismo tiempo es la mujer, ¿no?
Sí, o sea, si rey equivale a reino y el reino es la bestia y también son las cabezas, entonces, ¿cómo así de que él es el rey de ese séptimo reino y al mismo tiempo es la mujer, la ideología? Sí. Creo que no hemos todavía, digo como movimiento, creo que no se ha dado todavía firmemente una definición de qué es el Rey del Norte. Y la razón es porque es muy reciente esta distinción. Antes nunca hacíamos la distinción de la mujer de Apocalipsis y la bestia. Antes siempre mirábamos a cada uno de los reinos como, bueno, este es el reino de Satanás, que obra por este periodo de tiempo, y después viene el siguiente, y después viene el siguiente, etcétera. Creo que no habíamos visto la distinción. Lo que quiero decir con eso es que no sé, porque no se ha dicho, que hayamos establecido qué es Rey del Norte. ¿Es Rey del Norte la bestia cabalgada o es Rey del Norte la mujer? Yo estoy inclinado a pensar que es la mujer. Me suena haberlo escuchado en las conversaciones que tenía con el grupo, con Curtis y con Parminder, con Terry, pero no me citen ahí, pero creo que el fenómeno Rey del Norte es la mujer. Es la mujer la que busca conquistar a la tierra gloriosa. Ahora, cuando Edu nos decía que esto ya lo habíamos visto, yo me acuerdo que lo hicimos aquí, el primer sábado después del campestre o el segundo, no sé si se acuerdan, Sí, el segundo sábado, Pedro. que César estabas dando un repaso, ¿no? Y, Ujú. y bueno, yo tenía muy fresco en la mente las cosas que se habían hablado, no solo en el campestre, sino que tuve la oportunidad de escucharlos a esas personas explicándolo en lujo de detalle. Y lo que puedo decir es que lo tocamos y era más o menos esta explicación que va de la mano con un ejemplo muy bueno es Nabucodonosor. Entender que esa mujer estuvo en cada una de las dispensaciones. Entonces ahora cuando miremos uno de los reinos pasados, tenemos que preguntarnos, ¿y quién es la bestia y la mujer en esta dispensación? ¿Y quién es la bestia y la mujer en esta otra? Y si tomamos el primero, que es Babilonia, es interesante y queda claro que Nabucodonosor, la persona, él es la persona con ideología. Él es el que mira la estatua y dice, a mí no me gusta esta estatua dividida en diferentes reinos, yo voy a hacer una de mi propio reino. Es la persona que posee la ideología. Pero al mismo tiempo, él es la persona que posee el cargo de emperador o lo que sea que fuera. Entonces, sí ocurre, hay ejemplos bíblicos de en una sola persona estar tanto la entidad con ideología, que es otra cosa, eres tú como persona y lo que crees y piensas, y luego que también eres la persona que posee el cargo. No sé si te ayuda a recordar que la mujer y la bestia siguen siendo cosas separadas, pero en aplicación pueden llegar a ser la misma persona. Ese La ejemplo persona, de, persona física. ese ejemplo de Nabucodonosor me ayuda bastante, sí, ahora sí ya, claro, o sea, una cosa es la parte teórica y en la vida real no hay problema en que se mezclen. Recordémoslo con la ley dominical de hoy, por ejemplo. Trump, no 18 de julio, el 17 de julio, ¿qué es Trump? Incluso el 18, la persona Trump es la mujer que quiere conquistar la bestia. ¿Sí o no? No sé si todos concuerdan. Sí, Clara, yo concuerdo. Sí. Si Trump es la Sí. mujer, ¿quién es la bestia? A decir, también recordamos esa definición. No la definición, la aplicación tal cual. Sería la plataforma que lo ayuda La, a la ver Casa sentido. Blanca, la Casa Blanca, o sea, La palabra que hemos la escogido. oficina oval. Sí, es un cargo que le podemos dar diferentes nombres, pero es la presidencia, la oficina presidencial, el cargo, etcétera. Trump, como mujer, quería el cargo de la presidencia y fornica con el cargo espiritualmente, o sea, en el corazón, en julio. Entonces, que él es la mujer, pero más adelante, es en el 20 de enero, es que él como mujer se sienta arriba del cargo.
y lo puede ejercer. En todo este momento, él, desde ahí hasta allá, él no era el presidente de Estados Unidos, él solo era la mujer. No sé si me sigue. Él solo era la mujer desde julio hasta enero. Ahora, cuando se sienta encima de la oficina presidencial, la mujer se sienta encima de la bestia, este, queda raro y complicado porque esta persona que secuestró la oficina, que es la mujer con la ideología, al mismo tiempo cuando está sentado, él es el que dirige el reino. Entonces, él es también el que ocupa la oficina presidencial. Entonces, él es presidente y también es la mujer. Pero cuando lo comparo con Nabucodonosor, como que se me va un poquito la confusión. No sé si ayudo. Sí, vamos dilucidando para comprender todos los símbolos, pero sí, sí, sí puede ayudar el ejemplo que das. Qué bueno. Bien, no sé si tienen algún otro comentario. Digamos que el objetivo era un poco recordar, recordar estas estructuras, recordar eh, que la conquista de la Tierra Gloriosa es solo uno de los pasos y pues que este modelo de tres pasos pues es clave para que podamos leer correctamente eh, el tiempo, los eventos, la relación entre ellos, eh, de los temas que estamos estudiando hoy. ¿Tienen algún otro comentario que quieran manifestar? Si no, vamos a orar. Oremos entonces. Nuestro Dios eterno, te damos gracias porque sabemos que tú nos has conducido hasta aquí. Gracias por que nos permites permanecer y ayúdanos a que así siga siendo. Gracias por este encuentro en que aprendemos unos de otros y por este día santo en el que nos apartamos de los afanes de este mundo para poder crecer en el conocimiento de tu verdad y poder ver lo realmente importante eh, y trascendental eh, de este mensaje. Te damos gracias por este tiempo juntas y te pedimos que quedes con nosotros ahora que inicia esta nueva semana. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Feliz sábado. Feliz semana.